No, pues os presenta Iván, ¿Qué tal? Hola. Iván, Elena, Raquel. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, Elena, yo no te conozco tampoco en persona, de oídas sí, pero Ahora sí que nos conocemos. De oídas sí, también, de oídas también. sí, sí, ahora ya te veo. Ahora ya nos Y, conocemos todos. oye, que chicas, ¿qué tal lleváis este domingo? Que pues curiosamente cae en domingo el día del trabajo. Domingo, día del trabajo, día de la madre también. Ah, sí, sí. Ha coincidido varias cosas un poco contradictorias entre sí, ¿no? Pareciera. Son contradictorias. Igualmente yo creo que cada vez vamos conciliando un poquito más, ¿no? Pues sí, sí, ese es el objetivo, porque, bueno, queríamos preguntaros si sabéis vosotras algo acerca de la historia del Día del Trabajo, por qué es el Día del Trabajo hoy y qué simboliza para esta cultura. Bueno, yo creo que en general lo que tengo entendido es que es un día de homenaje. Homenaje a un grupo de gente en Estados Unidos hace años, 1800 y algo, 1880 y algo, creo que fue 86, donde se suponía que ya todas las empresas de aquel momento, que era preindustrialización, tenían que establecer la supuesta jornada de 8 horas para los trabajadores, es decir, ay, que os perdemos, disminuir aquellas jornadas terribles que se tenían, y se ve que aquellas empresas no lo cumplían mucho. Entonces hubo grandes manifestaciones en todo el país, en concreto en alguna ciudad, que no me acuerdo cuál era. Parece ser que hubo un atentado, algún problema durante la manifestación, y a varios trabajadores de una empresa en concreto de Estados Unidos les detuvieron y hubo agresiones fuertes, incluso creo que en algún momento la pena de muerte también al final. Entonces me suena algo de los mártires de Chicago, que fue allí donde aquel grupo de trabajadores que estaban reivindicando aquellos derechos se les hizo culpables de algo que parece ser que no está del todo demostrado que hubieran sido ellos. Entonces creo que es eso, conmemorar un poco el tema de los derechos de los trabajadores y en concreto de aquel grupo. De hecho, en Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, porque quisieron ponerlo en otra fecha para que no hubiera follones al respecto. Sí, un poco por eso, ¿no? Por la lucha de alguien de encima tener que defender algo por lo que tiene un derecho, ¿no? No solamente tener que defender el trabajo, sino el derecho a tenerlo con dignidad, ¿no? Y el poderlo llevar con un mejor espíritu, con unos mejores derechos y con mejor calidad, ¿no? Justo, porque vosotras, ¿cómo ha sido vuestra experiencia como mujeres trabajadoras? Trabajáis ahora por vuestra cuenta, ¿no? Pero antes no ha sido así. Antes habéis estado trabajando para empresas o instituciones y esto de la jornada de 8 horas a veces no está muy respetado esto, ¿no? Mm. Sí, a veces se complica. Sí, en muchos casos sí que se ha complicado. Básicamente hemos trabajado en diferentes sectores para diferentes entornos, ¿no? Por decirlo así, profesionales, y un poco de ahí sale el motivo también de trabajar juntas, ¿no? Y hacer las cosas de forma diferente. Es difícil a día de hoy intentar conciliar todo, es difícil intentar a día de hoy tener una experiencia profesional que te guste, una experiencia profesional y que no te arrastre, ¿no? Toda la vida personal y todo el tiempo de ocio que tengas. De hecho, cuando estábamos hablando de, bueno, ¿y cómo será la charla con Cami y con Iván? ¿No? Justo nos habéis pillado en un momento de nuestras vidas en el que estamos empezando a disfrutar realmente de la manera en cómo queríamos orientar nuestro trabajo. Hemos estado mucho tiempo haciendo muchísimas horas en varios sitios y poco a poco lo hemos podido ir centrando en aquello que realmente nos gusta. Estamos ahora con todo el proyecto de ser autónomas, ¿no? Con Vama Psicología, que lo montamos hace años, pero bueno, que ahora parece que va cogiendo un poquito más de fuerza. Trabajamos también bastante tiempo, pero realmente la manera en la que lo hacemos es respetándonos mucho más. Tema de ritmos, de horarios, de opiniones, de deseos también, ¿no? De qué proyectos queremos llevar a cabo. Y de cómo los queremos llevar también, ¿no? Cómo manejamos también las cosas en las que tenemos común, las discrepancias, ¿no? El trabajo desde un punto de vista más dialogante, ¿no? ¿A qué os dedicáis? Que yo no tengo ni idea. ¿A qué os dedicáis? Estamos aquí reflexionando. Bueno, las dos somos psicólogas. Las dos somos psicólogas y juntas montamos hace unos años Vama Psicología, que es un centro donde intentamos integrar, y lo logramos, de hecho. Esa era la idea. Psicología jurídica y psicoterapia.
las dos Psicología cosas. jurídica, ¿me podéis explicar qué es eso? Sí, nos habíamos dado cuenta de que mucha gente necesitaba un poco la profesión en concreto a las que nos dedicábamos, que era hacer valoraciones o asesoramiento a la gente para procesos judiciales, ¿no? Intentar dar un poco cuál es la explicación psicológica al por qué la gente le pasan cosas en los juzgados, ¿no? Pues procesos de víctimas, procesos de gente que comete algún tipo de agresión, incluso procesos de familia complicados, ¿no? Que al final acaban en un juzgado. Y de ahí surgió no solamente la idea de psicología jurídica, sino el integral, ¿no? El cómo hacer que esa gente no sufra en un juzgado o cómo hacer que lo importante de la vida de esa gente sea la parte psicológica y del bienestar y no únicamente el concepto sentencia, ¿no? El concepto judicial. Así que nos dimos cuenta que era un poco esta filosofía, ¿no? Y cómo integrar la parte jurídica o la parte legal con algo mucho más enfocado desde el bienestar, ¿no? Desde el proceso de la persona. Sí, la idea de la psicología jurídica, digamos que son los psicólogos que asesoran a los jueces a la hora de tomar una decisión, ¿no? Los informes periciales psicológicos se plantea pues, cuando hay un divorcio, por ejemplo, pues que se pone en duda cuál puede ser la mejor opción para los menores, o hay guerra entre los padres y entonces falta ahí ver la perspectiva de, independientemente de esa batalla que hay entre los padres, cuál es la mejor opción para los críos. Sobre todo tenemos experiencia en el ámbito de violencia, nosotros, de maltrato infantil, temas en el que los menores como que se les ve poquito en toda la parte del sistema judicial. Y Raquel y Elena, ¿qué hacéis de diferente en BAMA que no se haga en otros centros de psicología jurídica? Sobre todo lo que intentamos hacer es entender no solamente el proceso legal, sino entender la historia de la persona, ¿no? No únicamente entender que la vida de alguien empieza cuando alguien pone una denuncia o una demanda y se llega a un juicio, sino que esa persona ha tenido vida antes, que esa persona tiene unos conflictos familiares que podría tener cualquiera, pero que por la razón que sea se han encauzado hacia el tema legal. Y nosotros entendemos el proceso legal como una parte, ¿no? Ha habido vida antes, pero la habrá después, ¿no? Una sentencia tampoco te cambia la vida, sino que tienes que saber reenfocar el proceso hacia tu propio bienestar, ¿no? Por lo tanto, un poco sería esa la diferencia, ¿no? El que no solamente hacemos un informe o hacemos una valoración, sino que entendemos el cómo alguien llega ahí y dónde irá a partir de ahí. Sí, yo ahí, por ejemplo, yo después de estudiar la carrera hice la formación en psicología jurídica, me interesaba mucho todo el tema de violencia, prisiones, situaciones complicadas a nivel familiar. Entonces, la psicología jurídica, una parte que tiene es valorar tanto las causas como las consecuencias de los problemas, intentar ayudar al sistema judicial a tomar decisiones y poco más puede hacer, ¿no? Porque las leyes dicen unas cosas, se toman unas decisiones y punto. Y por ahí a mí en algún momento me faltó el decir, bueno, ¿y después qué pasa, no? Y ahí sería el integrar esa psicología jurídica con la psicoterapia, que por un lado nos dedicamos a asesorar en procesos judiciales, pero a la vez la segunda parte, que es, bueno, y ahora cómo integro yo todo esto que me ha pasado, cómo integro la sentencia, etcétera, hace falta ese proceso de psicoterapia donde aquello que me pasó traumático es una cosa más dentro de mi vida, pero mi vida es mucho más grande, ¿no? Entonces quizá yo creo que la diferencia es poder integrar estas dos cosas. Sí, porque pareciera que el sistema tal y como está montado no le da para que realmente sean centros de rehabilitación social, lo que son las cárceles y demás, ¿no? O sea, como que el sistema necesita de una colaboración como la vuestra para completarse y ser realmente pues, un aparato que ayude realmente a las personas, ¿no? Porque vosotras también colaboráis con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿No? Desde empezar a trabajar juntas en BAMA Psicología, yo creo que desde que nos conocimos, siempre hemos intentado mantener el pie en alguna fundación o alguna entidad sin ánimo de lucro donde precisamente tuviera una perspectiva similar a la que nosotros queríamos trabajar, ¿no? Intentar encontrar asociaciones o entidades afines a nuestro pensamiento en esta idea, ¿no? De cómo ayudar a los demás en ese proceso que no únicamente es legal o únicamente está basado en el conflicto, ¿no? Sino en la historia de las personas. Sobre todo por respetar la perspectiva de que evidentemente sí es trabajo, pero para nosotras el trabajo va más allá del simple hecho de hacer algo para tener una remuneración económica, ¿no? La perspectiva del trabajo es, por ejemplo, con chavales que están en centros de acogida, en centros residenciales, no es solamente un trabajo de yo hago una función que me la remuneran y ya está, ¿no?
es implicarte en su vida, en sus problemas, en sus soluciones, va un poquito más allá del hecho de un trabajo como función concreta remunerada. Y ya está. Para nosotros ese toque como de implicación más personal es lo fundamental. Bueno, incluso lo que decías, ¿no? De independiente y mucho más allá de lo que implica un trabajo a nivel de remuneración, no es el hecho de la gratificación, ¿no? De poderle devolver a alguien lo que es suyo, ¿no? De alguien que tiene unas capacidades que por la razón que sea en un problema no las ha podido sacar o que ha tenido un problema que le ha superado, el devolverle a alguien lo que es suyo, ¿no? El ayudar a alguien a encontrar el camino para superar un problema, para salir de ahí, que siga con su vida, ¿no? Es mucho más allá de lo que te pueda remunerar algo laboral puramente, ¿no? No meramente económico. Sí, como devolverte el derecho al derecho humano, ¿no? Es como que ayudáis a volver a empoderarse a la persona desde una perspectiva social. Ese trabajo con chavales lo hacéis a través de las fundaciones y las asociaciones. Sí, yo colaboro con la Fundación Vicky Bernadette desde Bama. Una de las cosas que hacemos es estar en contacto también con otras organizaciones. Allí se trabajan temas de prevención de abusos sexuales. Entonces, con algunos chavales que han sufrido esta problemática, se hace una colaboración a través de un convenio público que existe. Y luego colaboramos con otras organizaciones en los que se atienden menores, personas adultas también, fundamentalmente que hayan sufrido temas de violencia, que es la experiencia y la formación que nos ha dado toda la parte de la psicología jurídica y proyectos en los que hemos participado. Sí, en mi caso Raquel está mucho más enfocada también al trabajo con chavales y con víctimas. En mi caso yo también he estado vinculada y estoy en una fundación que se llama Fundación AGI, que es con quien trabajo más directamente con víctimas o personas que han cometido actos de violencia, en casos de violencia de pareja y violencia de género, ¿no? Intentando mantener un poco siempre ese pie en las entidades sin ánimo de lucro o en fundaciones que se dediquen a hacer otro tipo de trabajo. ¿Y cómo fue este momento en el que dos mujeres que pasan de estar, bueno, ser empleadas, ¿no? Dentro de una empresa, de una organización o institución, pues deciden lanzarse con un proyecto personal? ¿Cómo sentisteis el apoyo de vuestros amigos, familiares y sobre todo institucionales y jurídicos sobre todo también? Pues yo ahí lo separaría totalmente. Por un lado, toda la parte personal, amistades, familia, pareja, todo el mundo de adelante, aquí estamos y es la opción y sobre todo mucho sois muy capaces y vais a poder hacerlo adelante. Y gente que ya nos conocía, ¿no? Gente que también nos conocía anteriormente, ¿no? Antes de formar Bama Psicología, que nos decía, las dos podéis, las dos hacéis un tándem, las dos podéis estar juntas perfectamente, ¿no? Es como que la parte personal va por un lado. Y ahí luego vino el encontronazo con el sistema. Bueno, ahora con el sistema, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, lo que éramos en aquel momento dos chicas jóvenes, lo seguimos siendo, pero pasa el tiempo. Decir, bueno, y con este currículum que tenemos y estos títulos que están aquí guardados, ¿qué hacemos, no? Y ahí nos encontramos con muchas limitaciones de apoyos, de por dónde empezamos a encauzar todos nuestros temas. Yo creo que algo fundamental fue el decir, bueno, no se trata solamente de los títulos que tenemos aquí guardaditos en la carpeta y también ordenados, sino todo lo que valemos a muchos niveles, ¿no? La capacidad de equipo que tenemos las dos, lo bien que nos entendemos, la confianza que nos tenemos de decir, oye, pues si este proyecto queremos compartirlo entre las dos, con lo que aportamos cada una, lo vamos a lograr. Y por ahí, por el laberinto de gestor económico, aprender lo que es el IRPF y el no sé qué, para irnos haciendo un lugar. Es como que lo de montar algo juntas se veía mucho mejor, ¿no? Con un cafecito, cuando nos conocimos, con la ilusión de montamos algo, ¿no? Luego, llevado a la realidad, es como, pues eso, ¿no? El cómo se lleva a la práctica cuando uno quiere montar una empresa, ¿no? Y ahí es complicado, pero bueno, yo pienso que en el proceso hemos aprendido muchísimo, mucho más allá de lo que nos hubiera enseñado la psicología, ¿no? De debates sobre economía, sobre cómo se llevan las cosas a lo concreto, sobre qué es una empresa, bueno, el complejo de llevar las cosas a lo concreto. Con esto de que hoy sea el Día del Trabajo, ¿no? Y como hemos empezado con lo de los derechos, algo que nos dimos cuenta como jóvenes, que bueno, veremos si somos, es la cantidad de formación que nos falta en ámbito de derechos laborales, políticas económicas, políticas de gestión empresarial.
¿no? Yo creo que nuestros padres, si tuvieron que vivir en un momento en el que sí o sí tuvieron que empaparse de todo aquello para tirar hacia adelante. No sé bien qué ha pasado en nuestra generación, pero es verdad que, no, que somos muchas las personas que nos hemos especializado muchísimo en algunos ámbitos y hemos dejado de lado o no nos hemos formado en cosas como más del día a día, de, pues, desde lo que es una economía familiar, a cómo funciona una empresa, a qué es la declaración de la renta, y eso nos lo hemos ido encontrando y realmente, bueno, ha sido arduo trabajo, eso sí, el ir aprendiendo a integrar todo esto en el día a día, cosa que creo que estaría bien que se hiciera incluso desde las escuelas, ¿no? Porque da una perspectiva de lo que es la vida, que por ejemplo ahora en un momento de crisis seguramente todos tendríamos unas opiniones como mucho más certeras y no dependeríamos tanto de lo que nos dicen en los medios acerca de todos los problemas que están habiendo, por ejemplo. Sí, sí, ¿cómo podría ser un poco más concreta con esto? Bueno, por ejemplo, cuando vamos al gestor a preguntar y cómo se hace, pues no sé, desde la renta o el análisis de beneficios o cómo posicionar cosas de temas económicos, él nos habla. Y nosotras como que no entendíamos al principio prácticamente nada. No es como que no sabes qué ocurre entre el hecho de yo soy psicólogo y sé hacer psicología a tengo que llevar una empresa o tengo que llevar algo a lo concreto y no sé en qué me repercute ni en Hacienda, ni en Seguridad Social, ni en cosas realmente de la vida cotidiana, ¿no? Que luego viene mayo, la declaración, y dices, es que yo soy psicólogo, ¿no? Es decir, bueno, ya, pero hay un montón de conceptos que nos hemos ido dando cuenta y que nos faltaban y que hemos tenido que ir aprendiendo pues a las duras y a las maduras, ¿no? Enfrentándonos prácticamente a todo. Y al respecto de lo que decía Raquel, de que esos conocimientos ayudarían a la gente a ver las cosas desde otra perspectiva, y un poco relacionado con la filosofía de Bama Psicología, ¿no? El hecho de que una época de crisis, ¿no? En la que alguien pierde su trabajo, en la que alguien pierde lo que para él era su estructura laboral, no te define, ¿no? Las capacidades las sigues teniendo, sigues siendo tú mismo, simplemente que no puedes dedicarte a ese puesto de trabajo por cómo es la situación económica, cómo es la situación social o política, ¿no? No porque te redefinas a ti mismo ya no sirvas para eso, ¿no? Es como que, al menos la perspectiva de nosotros es que somos psicólogas y ojalá podamos seguir siendo psicólogas, ¿no? Y la cuestión es dónde lo haremos, ¿no? Las capacidades las seguimos teniendo y simplemente es adaptarnos a la situación tal y como viene, ¿no? Por ahí es verdad que hay ayudas, temas de nuevos emprendedores, que tuvisteis vosotros aquel día interesante de emprendedores, ayudas a nivel de, bueno, por el hecho de ser mujer y menor de 32 años, hay un pago de autónomos que hay que hacer mensualmente que quizás es un poquito menor, entonces son estas cosas que uno se va enterando, pero casi sobre la marcha, ¿no? Las posibilidades que hay, pues, de capitalizar el paro, que es aquello que uno ha ido guardando o le han ido guardando durante mucho tiempo y que en un momento dado te puede permitir montar un proyecto. Cosas así que creo que estaría bien que todos supiéramos porque nos puede facilitar la trayectoria personal y profesional. Pero bueno, igual una pequeña asignatura, además de gestión de emociones, que es nuestra primera petición a nivel educativo, también iría bien, ¿no? El gestionar la vida. Sí, ¿no? Porque la educación que recibimos de forma tradicional como que nos plantea el trabajo como una forma de buscar la plenitud, ¿no? Pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo está enfocado esto, ¿no? De que hay que trabajar, hay que estudiar una carrera, hay que tener títulos y buscarte un trabajo enseguida y tener claro qué es lo que quieres hacer ya durante toda tu vida y ¿no? El peso que el trabajo tiene enfocado desde ahí, ¿cómo lo veis vosotros? Pues mira, lo vemos intentando integrarlo en el día a día, porque las dos somos de un nivel de exigencia bastante alto, entre otras cosas debido a esta ultraeducación en las exigencias, el esfuerzo, el tirar para adelante. Y yo creo que poco a poco, incluso con iniciativas como la vuestra, ¿no? De reivindicar cosas diferentes, de bueno, el bienestar de la persona es necesario, el trabajo es necesario, pero es una cosa más, ¿no? Es una parte más que evidentemente en situaciones críticas como las de ahora puede desmontar el resto de áreas, pero bueno, vivir esa exigencia del esfuerzo, del trabajo tan intensamente como para que en un momento cuando eso desaparece la persona se hunda, es donde yo creo que tenemos que empezar a ver de qué manera se puede equilibrar, ¿no? Cómo potenciar a las personas y empoderar a las personas de decir, bueno, hay algo más
del trabajo concreto que haces y son tus capacidades para emprender nuevas cosas, para hacer otras cosas. En la charla de esta mañana hablabais con la otra chica, no me acuerdo cómo se llama, Con Merche. y decía, ¿no? ¿Perdona? Merche. Eso, con Merche, ¿no? Decía cómo las escuelas, en los métodos tradicionales, se hace hincapié en lo que está mal hecho, ¿no? Y entonces uno mete la intención y la atención, la dirección, ¿no? Hacia un sitio concreto. Aquello que estoy haciendo mal y cómo voy a cambiar lo que está mal, etcétera. Bueno, y si dirigimos la mirada a todo lo que hacemos bien, por ahí hay un gran campo de desarrollo que es infinito. Y sobre todo eso, ¿no? El cómo al final el trabajo se convierte, bueno, acaba ocupando tanto tiempo de tu vida que te acaba definiendo, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Tú conoces a alguien, te presenta a alguien y te dice, mira, es Juan, es comercial, no es Pepe, es abogado, no, tendrá otras muchas cosas, además de ser comercial o abogado, ¿no? Tendrá otras capacidades que a mí me interesan conocer con un café o charlando, ¿no? Y no únicamente a lo que se dedica uno, porque como comentaba Raquel, en el momento en que eso desaparece, Juan ya no es abogado, entonces, ¿qué es Juan, no? Pues Juan debe ser esas otras muchas cosas. Sí, es cierto que nos definimos como la profesión, ¿no? Siempre nos preguntan aquí, siempre que vienen a entrevistarnos, lo segundo que nos preguntan es ¿a qué os dedicáis, ¿no? ¿Cómo os llamáis? ¿A qué os dedicáis? Claro, incluso cuando ya te presenta incluso la gente, ¿no? Es como que está tan integrado este concepto laboral que a todo el mundo se presenta desde ese punto de vista, ¿no? Y es como, pues lo que decíamos, ¿no? La importancia que se ha dado tradicionalmente a la perspectiva laboral, cuando realmente al final a la gente lo que más le interesa cuando entras en conversación profunda es qué otras cosas haces, ¿no? Es además de eso, ¿no? Incluso estoy pensando que sería mucho más interesante preguntarnos y qué os gustaría ser de mayor, ¿no? Como que da mucha más información de la persona, da mucha más conversación y seguro que está más conectado con lo que en realidad hay de barriga, de los deseos de uno, que no a lo que uno ha podido llegar a dedicarse, ¿no? No, incluso el preguntarle a la gente, oye, si no hubiera sido esto, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿No? Y las respuestas son absolutamente sorprendentes y realmente sí que definen un poco ese trasfondo de la persona, ¿no? Y yo sobre todo siempre pongo de ejemplo a alguien muy, muy, muy conocido y muy querido, que es lo que decíamos, ¿no? De profesión contable, y si le pudieras preguntar qué hubiera hecho, si hubiera tenido otro tiempo, otra oportunidad, hubiera sido mago, ¿no? Y por lo tanto es como que el contraste de esas dos cosas sí que te definen a quién hay detrás, ¿no? Y no quién hay delante y quién dedica su profesión a algo, ¿no? Y claro, porque vosotros, aparte de llevar psicología jurídica, ¿no? También sois un centro de atención psicológica a personas porque hay veces que, ¿no? Las personas tienen la idea, ¿no? De ir al psicólogo porque pues, estás enfermo, porque estás mal, ¿no? Y realmente no, o sea, no es necesario estar mal para ¿no? Recurrir a una gestión, porque el tema de gestionar el tiempo parece sencillo, pero es muy complicado. Es un tema muy complicado, porque ya no solo es coger una agenda, un lápiz y ponerte a gestionar, ¿no? Sino que es enfrentarte a muchos introyectos, ¿no? O sea, ideas adquiridas que no hemos elaborado, ¿no? Que vienen de fuera, ¿no? Y muchos pues, mecanismos que realmente nos impiden, ¿no? Nos lo montamos, hacemos muchas cosas para impedirnos el vivir plenamente y ser felices, ¿no? Esto es alucinante, pero es así. De hecho, mucha gente es consciente de lo que le cuesta con su tiempo solamente imaginativamente, ¿no? Y cuando carece de ello. Si no, no sé, muchos estudiantes universitarios o alumnos, ¿no? Que nos estén escuchando, es esa sensación cuando uno está estudiando en la universidad, en la biblioteca y dice, ay, cuando acabe exámenes haré, no sé, te ocurren 50.000 millones de alternativas y luego no haces, ¿no? Es como que ante la carencia de algo es cuando eres perfectamente consciente de lo que harías con cada minuto de tu tiempo libre. Y después lo que tú comentabas, ¿no? Cómo al llevarlo a cabo eso se convierte en algo no real, ¿no? En el caso de terapia, un poco la filosofía, ¿no? Del por qué ir al psicólogo, por qué hacer terapia, no es porque estás mal, sino es porque quieres estar mejor, ¿no? No es necesario tener un problema grave o la gente lo asocia a dificultades extremas, que también, ¿no? Es decir, ante una dificultad o un problema, un diagnóstico es obvio, ¿no? Que haya un seguimiento y que haya un tratamiento, pero incluso eso, problemas vitales, tomas de decisiones, dificultades cotidianas que uno no sabe, ¿no? Cómo manejarse. Sí, el planteamiento es, bueno, lo que muchas veces habéis comentado vosotros ahí también, ¿no? El decir, bueno, un apoyo para poder parar, un acompañar a la persona y un estar convencidos de que ellos llevan dentro los recursos y las soluciones, solamente hay que descubrirlos y ponerlos en práctica.
que a veces el hacer terapia es acompañar a la persona para que vaya practicando esas cosas que ya ha pensado muchas veces que le gustaría hacer, pero que por una cosa o por otra no acaba de lanzarse, ¿no? Es decirle, bueno, yo estoy aquí a tu lado para que te lances y después de que te lances también vamos a seguir, ¿no? Y en esa pequeña confianza, o a veces gran confianza que uno necesita para decir, venga, pues para adelante y hacia las soluciones, más que hacia los problemas. Y lo voy a probar esto y a ver qué pasa, ¿no? Y luego entre nosotros ya en las sesiones revaloramos, ¿no? Pues cómo te has sentido, qué es lo que ha ocurrido, pues no me he sentido bien, pues cambiamos una pequeña parte hasta que encontremos, ¿no? Cuál es el encaje, ¿no? De la solución, el problema y tu bienestar, ¿no? Un poco el malabar de todo. Sí, y que no se trata de hacerlo bien o mal, es decir, que uno puede ser malo de vez en cuando, que podemos fallar, que podemos cometer errores y afortunadamente, porque ser perfectos todo el rato, no sé si sería muy divertido. Sí. Nada. Aparte que no es humano, o sea que... Sí, hay mucha exigencia, ¿verdad? En nuestra sociedad y en la educación. Hay mucha exigencia que realmente nos está impidiendo ser realmente óptimos en lo que hacemos. La de dentro, ¿no? Ese pequeño juez interior de lo estás haciendo mal, lo tendrías que hacer diferente, o esto te ha ocurrido porque deberías haber hecho, ¿no? Darle un par de caricias a ese juez interior y decirle, va, déjame un poquito, déjame permitirme, igual así las cosas me salen un poco mejor. Y entonces es cuando respira uno muchísimo mejor también. No, incluso nos encontramos en procesos de terapia de gente que se cuestiona incluso el por qué se siente mal, ¿no? Es decir, es que ¿qué ocurre de malo en mí para que tenga, pues no sé, ¿no? Un sentimiento de ansiedad. Y a veces luego te explican la historia que lo acompaña y piensas, es que es de sentido común que tengas un proceso de ansiedad, ¿no? Es decir, no te juzgues incluso por sentirte mal, sino ya encontraremos la forma de salir de ahí, ¿no? Pero gente que se siente mal por sentirse mal o se juzga por sentirse mal o que es lo que no tengo yo y que tengo que venir al psicólogo, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí, es como una postura bastante, bueno, no sé si nace desde el individualismo, ¿no? De que pensar en yo solo tengo que poder y yo solo puedo con todo y si algo no funciona es mi responsabilidad porque algo estoy haciendo mal, ¿no? Y si las cosas están en crisis, yo puedo poner todo de mi parte para que a mí no me pase nada. Y bueno, de ahí, por ejemplo, este tema del presentismo laboral que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que claro, no hace más que subir los niveles de ansiedad, de estrés, por lo tanto las bajas médicas por estas razones y la mala productividad, también la falta de productividad y el mal rollo que hay en los ambientes de trabajo por lo mismo, ¿no? Sí, y ahí todo el tema de enfermedades físicas que van saliendo, ¿no? Toda la somatización de estar con un nivel de estrés espectacular, en condiciones normales uno cogería la baja unos días, pero ahora hay situaciones laborales en las que creen no podérselo permitir, ¿no? O realmente no se lo pueden permitir y entonces empiezan a aflorar toda una serie de síntomas físicos que encima venga medicamento y a cortar síntomas, ¿no? Y ahí nadie para, nadie se pregunta cómo poder hacer las cosas diferentes y justamente eso hace que la productividad sea lo último que importa, ¿no? Está uno más centrado en el codazo al compañero o en que a final de mes continúe estando las cosas parecidas que no en cómo que la empresa, no en que la empresa crezca o que los productos vayan saliendo. Pero bueno, yo creo que poco a poco, porque si nos metemos ahí a hablar de crisis, la cosa se puede volver muy oscura. Hay que pensar, ¿no? Que también hay empresas que están haciendo las cosas diferentes, que hay empresas que están cuidando a los trabajadores, que se contempla el decir, bueno, pues el jefe, ¿no? Que dice, bueno, yo soy consciente que tengo 50 trabajadores a mis espaldas, ¿no? Y para mí es importante que todos estén bien, la calidad de vida, que además todo eso luego repercuta en la productividad. Evidentemente, pues las empresas se montan para eso, no hay que olvidarse, ¿no? Pero eso no quita que se pueda cuidar a las personas también, porque cuidar a las personas, ¿no? A ese equipo humano que hay en las empresas, es cuidar a la empresa en general también. Bueno, incluso entre los compañeros, ¿no? Que es básico en estos momentos tan difíciles el apoyo entre las personas que están a pie de cañón, ¿no? Y a pie de producto o a pie de servicio, ¿no? La teoría del codazo al final no deja más que en evidencia al que pone el codo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el que todo el mundo se ponga de acuerdo para salir adelante, apoyar a los compañeros en los malos momentos y, por qué no, echar unas risas
cuando algo se tuerza, ¿no? E intentar llevarlo entre todos con otra actitud. El sentido del humor es esencial, vamos. Yo he aprendido mucho con Raquel de eso y la verdad que desde que hemos empezado con esta aventura nos reímos mucho, las cosas como son. Sí. Si algo no se nos olvida es de vez en cuando decir, momento de echar unas risas, por favor. Sí. ¿No? Y sobre todo reírse de uno mismo, de nosotras mismas, cuando estamos ahí metidas enfrascadas en problemas, decir, bueno, un poquito de humor y seguramente la cosa irá para adelante, ¿no? Incluso en la terapia, yo hablo mucho de riámonos en terapia, ¿no? Que no pasa nada, que es parte de la vida también. Y aparte que físicamente el cuerpo se dispone diferente cuando uno se está riendo. Qué bien, chicas, qué bien. Pues, oye... ¿Cómo andáis por allí? Pues ya no nos queda nada. Nos quedan 3 días prácticamente. 3 días ya. Llevamos pues eso, ya un poquito más de un mes con esto. En esta cama, con esta intervención de reivindicación pacífica. Y bueno, pues cansados, con un nivel de cansancio importante, no porque estemos físicamente cansados, porque físicamente no hacemos nada, no, pero la verdad es que mentalmente se nota. Sí, porque bueno, ha sido este mes de estar al pie del cañón con la mente y con el corazón al 150% con este tema, dándole vueltas ya por todos los lados posibles, ¿no? Lo hemos tocado desde gastronomía, hobbies, trabajo, maternidad, todo, ¿no? Y ver cómo esto toca todos los niveles de la vida de cada uno de nosotros y que cada uno... ¿no? La cantidad de gente que habéis conocido, la cantidad de experiencias diferentes, ¿no? También tiene que tener esa parte interesante, pero también eso, ¿no? Estar atento a todas las historias, ¿no? Sí, la verdad que somos como esponjitas, casi, ¿no? Desde fuera es apasionante verlo, la de gente interesante que habéis llevado, el cómo se os ve invirtiendo energía ahí, es de enhorabuena, chicos. Totalmente. A vosotros dos y a todo el equipo también, pero a vosotros dos que se os ve ahí directamente invirtiendo la energía, es una pasada. Y cosas muy interesantes y llevando luz a un lugar donde, bueno, cada vez hay más, pero todavía falta un montón. Gracias. Pues sí, la verdad que el tema de poner contenido a esta acción ha nacido pues entre nosotros dos y el equipo de producción que nos apoya todos los días y que nos cuida, porque bueno, no había nada planteado, nadie o sea, todo estaba siendo organizado, ¿no? Pero realmente nadie sabía muy bien qué es lo que se iba a hacer aquí durante los 40 días. Y esto ha sido algo que hemos ido construyendo cada día entre nosotros y ha sido un proyecto muy bonito, sí, la verdad que... Sois unos valientes. Eso sí. Pues mira, llegó la oportunidad de que los medios materiales se nos estaban siendo ofrecidos y pues era el momento de hacer algo así. Porque esos momentos de la vida de ¿y por qué no? Claro que sí. Sí, en un momento como el que está habiendo tanto movimiento, tantas iniciativas sociales, ¿no? Y pues que la gente está como despertando mucho a sí misma realmente, ya no solo a la situación, sino nos estamos despertando a nosotros mismos, a reencontrarnos, cada uno consigo mismo. Entonces el traer información y ver que estamos todos en un mismo barco y que estamos pasando el mismo proceso todos, cada uno desde una perspectiva, desde un rol, desde diferentes, pero al fin y al cabo el proceso es el mismo. Y entonces desde ahí no podemos sentirnos solos porque no lo estamos todos en la misma nave, entonces... Y ahí yo diría también que estoy convencida de que merece la pena, todo ese proceso de decir, bueno, parar, reflexionar, empezar a hacer cosas nuevas, puede ser muy difícil, complicado y a veces asusta lo de conectar con uno y decir, que voy a encontrar, pero vamos, fe ciega en que merece la pena. Pero no sé. Sobre todo nosotros también ese mensaje como de futuro, ¿no? De que al final si se puede, lo damos mucho a los alumnos, ¿no? Tanto Raquel y yo hacemos clases en diferentes ámbitos, ¿no? Y a nuestros alumnos siempre, a mí siempre me gusta despedirme de los alumnos, por ejemplo, que veo en primera de carrera, siempre decirles os veo en cuarto,
¿no? Y de que al final todo llega y que al final de todo se sale, ¿no? Incluso Raquel en sus cursos también, ¿no? Pues nos vemos en los juzgados o nos vemos en una reunión de servicios sociales, ¿no? Sé que nos veremos en algún momento en el mundo profesional y sé que nos veremos más adelante de este momento que puede ser durísimo, ¿no? Sí se puede, claro que sí. De todo se sale. Y tanto. Siempre hay puertas, hay ventanas y si no se hace un agujerito y la luz entra, vamos, sí o sí. Qué bien, chicas. Pues, y oye, ¿y estáis ahora mismo en Bama, en vuestro espacio de trabajo? Pues hemos venido por eso, ¿no? Por respetar el descanso dominical de la familia. Y nos hemos venido sobre todo porque, ya que nos conocíais, queríamos que nos conocierais en el sitio, ¿no? Donde se creó todo, donde nació todo y donde estamos y donde también nos sentimos, ¿no? Es como un ejemplo de, ya que hay que venir un domingo, no nos importa venir si es aquí. Sí, a nuestra pequeña burbuja, ¿no? Donde nacen las cosas y van creciendo poquito a poco. Qué bonito, qué bien. Pues muchísimas gracias por en un domingo pues dedicarnos este rato de conversación y pues sobre todo compartir con nosotros el trabajo que hacéis tan importante, ¿no? Que gracias a organismos como el vuestro, a iniciativas como la vuestra, que el sistema se puede construir de una forma pues desde la sabiduría interna, ¿no? Desde el sentido común. Porque el sistema lo hacemos todos, no es algo que esté ahí, que sea un ente diferente y distante a nosotros, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por eso, por habernos escuchado y por el esfuerzo que estáis haciendo y por la iniciativa, que es fantástica, de verdad. Y mucha suerte con vuestro proyecto. Gracias. Oye, cuidaos mucho. Sí. ¿Vale? Vaya bien la despedida, el cierre. Y que seguro que nos veremos. Seguro, sí, pues ya estamos conectados. Y bueno, pues nada, chicas, esto lo estamos grabando, lo vamos a colgar en la web y bueno, todo vuestro contacto, porque vosotras estáis en Barcelona. Sí. Sí, esto también era... Tenéis página web, ¿no? Sí, tenéis página web y contacto, manera de contactar y... Sí, nos pueden encontrar súper fácil a partir de la página web. También tenemos el contacto reciente en Facebook. Nos estamos modernizando con esto de las tecnologías, que nos ha costado lo nuestro. Pero también la web, que es muy fácil, es bama-psicología.es y a partir de ahí sí que nos pueden encontrar y tienen la forma de llegar a nosotras. Genial. Pues ahí lo vamos a poner, si esto también es como un puente, ¿no? Un canal de comunicación, es nuestro objetivo también, ¿no? Y pues muchísima suerte, chicas. Sí. Igualmente, que vaya bien el cierre y estos 3 días, los sigáis disfrutando tanto. Gracias. Y ánimo para la vuelta afuera también. Exactamente. Bien. Sí, que eso también va a ser otra experiencia. Gran experiencia. Sí. Y nos vemos, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Cami. Sí, pues a vosotros, que disfrutéis mucho del puente. Bueno, ya lo que queda. Gracias, igualmente. Cuidaos mucho y descansar. Gracias, chao. Adiós.